Supercrack Estrella presenta. La serie Trackdown demuestra que Donald Trump es un viajero del tiempo. Son cada vez más las pruebas de que Donald Trump podría ser un viajero del tiempo, que utiliza la máquina del tiempo que el tío de Donald Trump secuestró o robó, una máquina del tiempo del gran Nikola Tesla. El rápido ascenso político del candidato republicano Donald Trump no deja de asombrar a los analistas de todo el mundo. Los amantes de las teorías conspirativas han trazado una curiosa conexión entre el famoso inventor serbio Nikola Tesla y el mediático multimillonario. Tras la muerte de Tesla ocurrida en 1943 en Norteamérica, su domicilio fue allanado por el FBI y todos sus papeles fueron incautados. Luego de un exhaustivo análisis, la Agencia Federal de Investigaciones declaró que no había encontrado nada de interés en sus documentos. Entre los científicos que investigaron los escritos del inventor, estaba John G. Trump, tío del controvertido candidato presidencial. Durante los últimos años de su vida, Tesla había estado desarrollando un particular artefacto, el rayo de la muerte. El arma dispararía un haz de partículas microscópicas capaz de destruir cualquier objeto o ser vivo dentro de su rango de alcance. Muchos especulan que entre los papeles hallados en el domicilio del inventor podría haber estado el plano del rayo de la muerte, y que este habría llegado a manos de Donald Trump por medio de su tío. Durante su campaña electoral, Trump ha hecho particular énfasis en sus planes armamentísticos. Hay quienes afirman que efectivamente cuenta con el rayo de Tesla, y que de llegar el momento, no dudará en utilizarlo. Algunos estudiosos de la obra del profeta Nostradamus llegaron incluso a sugerir que nos encontramos ante la semilla del mal, que dará inicio a la Tercera Guerra Mundial. No hace mucho se habló de unos libros que demostrarían que la familia Trump dispone de una máquina del tiempo. Unos libros del siglo XIX demuestran que los Trump son inmortales. Las aventuras de Barón Trump es una antigua colección de libros infantiles que habla de señores poderosos, secretos en Rusia y viajes en el tiempo. El parecido de su protagonista con el hijo pequeño de Donald Trump es turbador. En las profundidades de Reddit, algunos usuarios han descubierto una serie de libros infantiles de fantasía, escritos por Ingersoll Lockwood a finales del siglo XIX, que explican las aventuras de Barón Trump, un niño que vive en Castle Trump y cuyo mentor es el señor de los señores. No hace falta que tengamos tendencia a la conspiranoia. El hijo del actual presidente de los Estados Unidos se llama Barón Trump. El presidente es llamado líder del mundo libre y es, además, conocido por tener su propio castillo, la Torre Trump. Las coincidencias no terminan aquí. En 1896, Lockwood escribió un panfleto llamado El último presidente, en el que se imagina una ciudad de Nueva York inmersa en un conflicto popular por culpa de la elección de un candidato outsider. Sin embargo, más inquietante es el hecho que la historieta más conocida de las que escribió Lockwood sea Barón Trump's Marvelous Underground Journey. Inspirado por el gran jefe, el joven barón marchará hacia Rusia, donde encontrará un portal mágico que le permitirá viajar a otras tierras, o a otros tiempos. Es aquí donde la locura se desata y los paralelismos dan pie a teorías mucho más elaboradas e inauditas. Reddit, 4chan, YouTube. Todo el mundo está trabajando en una explicación para estas maravillosas simetrías. En concreto, destaca una conjetura. El portal interdimensional que encuentra Barón Trump confirmaría las sospechas que el tío de Donald, el ingeniero John Trump, disponía de mecanismos para viajar en el tiempo. Se sabe, además, que John tuvo acceso a los papeles de Nikola Tesla en los que supuestamente estaba investigando los viajes en el tiempo. Resumiendo mucho, entonces, esto sería lo que habría permitido que Trump llegara donde está. Explicaría su victoria en las elecciones tanto como el hecho que su figura parezca directamente sacado de un cuento de fantasía del siglo XIX. ¿Son Trump y su hijo personajes de ficción? ¿Han viajado en el tiempo? ¿Cuáles son sus intenciones? Lo cierto es que la polémica de que los Trump son viajeros del tiempo vuelve a saltar de nuevo, esta vez con una serie de los años 50. La noticia fue dada por un YouTube muy famoso. Se trata de la serie de televisión de la década de los 50. Podría haber predicho un escenario de crisis similar al que provoca hoy en Estados Unidos el muro fronterizo, propuesto por Donald Trump como forma de frenar la inmigración ilegal y otros males provenientes del sur. Quiero que os quedéis con este término del que habla la serie en un capítulo, antes de seguir con la serie y la relación con los Trump como viajeros del tiempo. En ese capítulo de la serie se habla de un muro fronterizo propuesto por Donald Trump como forma de frenar la inmigración ilegal y otros males provenientes del sur. La frase otros males provenientes del sur es una referencia a la Antártida, pues la Antártida está situada en el sur, y el muro del que hace referencia es más bien el muro que existe en la Antártida.
Ese muro nos está protegiendo de algo. Un episodio de una serie de televisión de la década de los 50 podría haber predicho un escenario de crisis similar al que provoca hoy en Estados Unidos el muro fronterizo, propuesto por Donald Trump como forma de frenar la inmigración ilegal y otros males provenientes del sur. Fue precisamente el episodio número 30 de la serie Trackdown, llamado El fin del mundo, el que expuso, hace más de 60 años, el tema de un muro inexpugnable que protegería a los habitantes de Texas de un peligro inminente. Quizás todo esto sea una referencia en realidad a dos muros, uno del que tanto he hablado en mi canal, el muro fronterizo de México y Estados Unidos, que se quiere realizar por todo lo que está ocurriendo en la base secreta Dulce, situado en Nuevo México, y el otro muro, el del sur, que es el que está situado en la Antártida. El Dr. Walter Trump, un personaje de la serie de los años 50 Trackdown, promete un muro que salvará a los texanos del apocalipsis. En el episodio un estafador llega a una ciudad del estado de la Estrella Solitaria para anunciar el fin del mundo y venderle a la población una solución salvadora. Un muro protector. Soy el único que puede salvarlos. Créanme. Yo puedo construir un muro alrededor de sus casas que nada podrá penetrarlo. ¿Y ustedes se preguntan cómo podré construir ese muro? Estoy aquí para decirles, anunció el estafador de la ficción llamado Trump. ¿Suena familiar? El falso Dr. Walter Trump advertía a los tejanos sobre meteoros apocalípticos que golpearían la ciudad a la medianoche y que él podría protegerlos a todos. Escena del episodio El fin del mundo, emitido el 9 de mayo de 1958. Te traigo un mensaje, dijo, un mensaje que pocos de ustedes creerán, pero no tengan miedo, amigos míos. También les traigo los medios para salvarse, anunciaba Trump, el personaje. La solución propuesta por Trump, el de ficción, era construir un muro de metal mágico que repeliera los meteoros y mantuviera a todos a salvo. Ante la elocuencia del personaje y los trucos que usó para engañar a la gente, muchos empezaron a creerle. De esta forma, Trump pudo convencer a los habitantes de la ciudad a comprar paredes protectoras al precio de $75 cada una. Paredes que en realidad no pasaban de sombrillas con presuntos poderes magnéticos, según les hizo creer el estafador. La serie Trackdown se emitió por la cadena CBS entre 1957 y 1959 y la trama se desarrollaba en los años 1870, en una ciudad ficticia llamada Porter. Trackdown narraba las aventuras de Bobby Hillman, interpretado por Robert Culp, un incansable Texas Ranger dedicado a proteger a la población de ese estado, tras el fin de la guerra civil. El episodio El fin del mundo se estrenó el 9 de mayo de 1958 y tuvo en el papel del estafador Walter Trump al actor Lawrence Dobkin. Las intenciones de Donald Trump con el muro las predijo este video de 1958 que ya es viral. Parece que alguien sabe muy bien todos los acontecimientos que está ocurriendo, y los plasmas en libros, y series, cuadros, etc. En 2018 se cumplieron 60 años del lanzamiento de la serie Trackdown o Rastreando, un programa de televisión que era transmitido en la década de los años 50 por la cadena CBS. En uno de los episodios llamado El fin del mundo, se contaba la historia de un charlatán llamado Walter Trump, personaje que intentaba vender un muro a una ciudad para protegerla de los meteoritos. Ahora, este video se está haciendo viral en las redes sociales, debido a que tiene algunas misteriosas similitudes con el presidente Donald Trump, y su idea de construir una barrera de acero en la frontera con México. Incluso llama la atención que el nombre del protagonista del capítulo sea casi igual. Publicado el pasado 9 de enero a través de Twitter, este clip cuenta con más de 4,8 millones de reproducciones, supera los 52,000 retweets y acumula más de 115,000 me gusta, siendo todo un fenómeno en esta red social, donde comenzó a hacerse muy popular. El episodio original fue transmitido el 8 de mayo de 1958 y el actor Lawrence Dobkin era el encargado de interpretar a Walter Trump, que, al igual que el actual presidente de Estados Unidos mencionó en 2016, solo yo puedo solucionar los problemas de la nación. El personaje de Trackdown dijo en aquel programa, solo yo puedo evitar el fin del mundo. Este fenómeno paralelo está sorprendiendo a los internautas, pues además en la trama de esta vieja historia Trump amenaza y engaña a la población asustada para que cedan el dinero y se comience con la construcción del muro, aunque al final del episodio, el protagonista termina siendo arrestado y luego baleado por un aldeano con el que trató de conspirar. En YouTube también existe un video del capítulo completo, material que tiene una duración de casi 23 minutos y que cuenta con más de 148,000 reproducciones
reacciones y decenas de comentarios, notando esta similitud con el Trump de la actualidad. Trackdown es una serie de televisión estadounidense conocida en América Latina como Siguiendo el Rastro. Era protagonizada por Robert Culp, que transmitió más de 70 episodios en CBS entre 1957 y 1959. La serie fue producida por Four Star Television de Dick Powell y filmada en el estudio de Silu Culver. Trackdown fue un spin-off de la serie de antología de Powell, Zane Grey Theatre de Dick Powell. La estrella era Robert Culp como Texas Ranger Bobby Hillman. Se desarrolla en la década de 1870 después de la Guerra Civil estadounidense. En los primeros episodios, las historias se centraron en Hillman yendo a diferentes ciudades de Texas en busca de prófugos buscados. A mitad de temporada, la serie se ambienta en la ciudad ficticia de Porter, Texas. Aún recordamos cómo predijo Donald Trump los disturbios en Suecia en el año 2017 antes de que ocurrieran. Después de cuestionar a Donald Trump por hablar de disturbios en Suecia, algunos ahora dicen que el presidente predijo esos hechos. Hubo violencia en Estocolmo después de los dichos del presidente. Parece que los hechos han terminado dando parte de razón a Donald Trump, a pesar de las mofas y protestas de políticos, medios de comunicación y usuarios de las redes sociales de Suecia. ¿Ven lo que sucedió la noche pasada en Suecia? Suecia. ¿Quién podría creérselo? Decía Trump en un mitin el pasado sábado en Florida, unas palabras que provocaron el estupor de los suecos que, en la noche del viernes, vivieron como acontecimiento más destacado el Melodifestivalen, un concurso por el que se elige la canción que representa al país en el Festival de Eurovisión y que atrae una gran audiencia televisiva. Last Night in Sweden, anoche en Suecia, se convirtió en tendencia y miles de suecos bromearon en las redes sociales sobre acontecimientos que habían podido alterar su tranquilo fin de semana. Algunos se cuestionaban si Trump no habría confundido una aurora boreal con un ataque de armas químicas, y hasta el ex primer ministro sueco Carl Bildt se preguntaba en Twitter qué fuma el presidente de Estados Unidos. Pero, tras las bromas, el primer ministro del país, Stefan Löfven, pedía en una conferencia de prensa que se comprobaran las informaciones antes de difundirlas y la portavoz del gobierno, Katarina Axelsson, declaraba a la agencia TT que Estocolmo iba a reclamar explicaciones a la administración americana. Nuestra embajada en Washington está en contacto con el Departamento de Exteriores americano para conseguir que nos lo aclaren, dijo Axelsson. Lo cierto es que no se había producido ningún atentado terrorista en Suecia, el último fue en diciembre de 2010, y que Donald Trump se refería a un programa que había visto la noche anterior en Fox Televisión, un reportaje en el que el periodista Amy Horowitz destacaba la violencia de algunos barrios de mayoría inmigrante en las ciudades de Estocolmo y Malmö, donde la policía se muestra impotente para lidiar con las bandas de delincuentes que trafican con drogas y armas. Y una muestra de ello sucedió el lunes por la noche, cuando la detención de un traficante en la estación de metro de Rinkeby, un suburbio de la capital, provocó violentos disturbios con coches ardiendo, periodistas agredidos y lanzamientos de piedras a los policías, que tuvieron que hacer uso de sus armas de fuego para calmar la situación. Tenemos oportunidades, tenemos retos, trabajamos en ellos cada día. Pero creo que entre todos debemos ser responsables para utilizar los hechos de manera correcta y para verificar cualquier información que difundimos, había dicho el primer ministro Löfven unas horas antes. Los enfrentamientos se producen días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que los inmigrantes en Suecia tenían la culpa de un aumento de la delincuencia en todo el país. En los últimos años, Suecia ha acogido a más refugiados per cápita que cualquier otro país europeo, lo que ha alimentado las tensiones y causado un aumento en el sentimiento anti-inmigrante. Parecen que las pruebas se amontonan. Cristianos fundamentalistas relacionan el eclipse con el apocalipsis. Según un grupo de cristianos fundamentalistas, el eclipse del año 2017 indica el inicio del apocalipsis bíblico. Europa Occidental, incluyendo el Reino Unido, Irlanda, Francia y España experimentarán un eclipse parcial. Será el primer eclipse total que viaje desde una costa de Norteamérica a la otra, a través de 12 estados, tras casi un siglo. El portal fundamentalista cristiano Unsealed ha dicho que este evento será el comienzo del fin. Los cristianos están citando a la Biblia como su principal fuente de pruebas. Las escrituras del libro de Apocalipsis apoyan su teoría, según Unsealed. Los teóricos de la conspiración han señalado pasajes del libro de Apocalipsis para apoyar sus predicciones. Han destacado pasajes que describen a una mujer vestida con el sol, con la luna a sus pies.
Las escrituras dicen que la mujer será cazada por un dragón satánico de 7 cabezas que busca devorar a su hijo aún no nato. Se dice que el niño nacerá y será llevado ante Dios, antes de que un ejército de ángeles derrote al dragón. Los teóricos de la conspiración también han señalado el nacimiento de Israel como Estado, en 1947, para apoyar su teoría. Dan importancia a este hecho, mencionando que el año 2017 marca el paso de una generación bíblica, 70 años, desde que sucedió. Un Sealet también destaca las predicciones del rabino Judá ben Samuel del siglo XII, quien según los informes dijo que el fin del mundo vendría en 2017. ¿Por qué lo llaman el gran eclipse americano? Una de las razones por las que a este eclipse se le está llamando el gran eclipse americano en Estados Unidos, es porque este será el primer eclipse solar total, que solo será visible en los Estados Unidos. En otras palabras, desde que los Estados Unidos se convirtieron en una nación, nunca hubo un eclipse total que solo fuera visible en dicho país y en ninguna otra parte. Al respecto, gente como el bloguero Michael Schneider, un cristiano evangelista obsesionado con el apocalipsis y que envalentonado por la victoria de su adorado Donald Trump, pretende presentarse como congresista para salvar a los Estados Unidos, señala que este eclipse solar total de 2017 será seguido por otro eclipse solar total, casi 7 años después, el 8 de abril de 2024. Y según Schneider, cuando se trazan los planos proyectados de estos dos eclipses solares en un mapa, forman una X gigante sobre el centro de los Estados Unidos. Schneider ve en ello un aspecto interesante. Según él, el corazón de esta X se sitúa exactamente en medio de la peligrosa falla sísmica de Nuevo Madrid. Schneider indica que en 1811 y 1812, la zona de la falla de Nuevo Madrid Fault, fue sacudida por una serie de terremotos masivos. En un momento el temblor llegó a ser tan acusado, que incluso hizo que las campanas de la iglesia en Boston comenzaran a sonar. Si ocurrieran terremotos similares en la actualidad, el daño sería absolutamente inimaginable y cita el siguiente extracto de la web Smithsonian.com. El Medio Oeste estaba escasamente poblado y las muertes fueron escasas. Pero Godfrey Lesieur, de 8 años, vio el suelo rodar en olas. Michael Brown observó que el río se elevaba repentinamente como un gran pan a la altura de muchos pies. Las secciones del lecho del río por debajo del Mississippi se elevaban tan altas que parte del río corrió hacia atrás. Miles de fisuras desgarraron campos abiertos y se proyectaron géiseres saliéndole la tierra, arrojando arena, agua, barro y carbón al aire. Astrólogos de Estados Unidos advierten que el eclipse solar puede significar un desastre para Trump. La presidencia de Donald Trump estaba escrita en las estrellas, al menos eso es lo que dicen los astrólogos. Según señalan, nació durante un eclipse lunar, lo que según ellos, lo hace más susceptible al poder de los eclipses. Y si los eclipses son acontecimientos celestiales monumentales con consecuencias reales, como creen los astrólogos, el raro eclipse solar total que ocurrirá en agosto podría tener importantes implicaciones para Trump, especialmente teniendo en cuenta el creciente drama en torno a su administración. Hubo mucha conversación sobre este eclipse en el entorno astrológico, en términos de lo que está pasando con Donald Trump, dice Wade Cabes, un consultor astrológico que a principios de julio publicó un análisis de 29 páginas del próximo eclipse. Los astrólogos han estado inundando la blogosfera para realizar sus predicciones. Los eclipses solares han sido interpretados como malos presagios por muchas civilizaciones porque la luz solar que da vida se oscurece durante unos minutos, escribió el científico espacial Duncan Steel en su libro de 2001, Eclipse, el fenómeno celestial que cambió el curso de historia. Steel señaló que los relatos de la muerte de Jesucristo han representado un llamado eclipse de crucifixión, y que los antiguos chinos golpeaban los tambores y disparaban flechas al cielo para alejar lo que creían era un dragón devorando el sol. Para los practicantes modernos de la astrología, el eclipse continúa manteniendo el poder. Lo que estamos hablando es de la capacidad del Sol de ser capaz de dar luz y calor generador de vida, y todas estas cosas se quitan momentáneamente, dice Cabes, el consultor astrológico. Así que hay un simbolismo que está construido sobre el efecto de los eclipses, haciendo que las cosas lleguen a su fin, a menudo de forma muy dramática. El eclipse de agosto no solo es único debido a su rareza, afirman los astrólogos, sino también porque la actividad astrológica asociada con él pasa a alinearse con la del presidente Trump. El eclipse se producirá bajo el signo de Leo, por ejemplo, que está en ascenso en la carta de Trump. El león es el símbolo de Leo, y así el signo representa a los gobernantes y reyes. En el momento en que nació Trump, ciertos grados fueron activados. Este eclipse está activando esos mismos grados, dice Cabes sobre Trump.
Cuando se tienen en cuenta otros aspectos del eclipse, añade, muchos astrólogos esperan algún tipo de caída, algún tipo de ruina, algún tipo de dificultad. Debra de Leaux-Molenaar se interesó en la astrología gracias a una bruja. Trabajó durante años en Londres en asuntos de ley fiscal internacional, pero su tiempo libre lo ocupó en el estudio de la astrología, hasta que su pasión la llevó a abrir su propio blog centrado en el tema. Desde entonces, ha interpretado los signos para hacer predicciones sobre eventos mundiales como el voto Brexit 2016 y las elecciones generales de junio en el Reino Unido. Por lo visto, acertó en ambos casos. Al menos un presidente era seguidor de la astrología, y Trump lo considera un ídolo. Se dice que Ronald Reagan programaba reuniones importantes, debates presidenciales, cirugía, declaraciones del Estado de la Unión y su inauguración en 1967 como gobernador de California, basándose en información astrológica. La primera dama Nancy Reagan estaba en contacto regular con Joan Keeley, una astróloga que murió en 2014 y que había escrito una memoria sobre su experiencia con la Casa Blanca. Según Debra de Leaux-Molenaar, en este momento, Estados Unidos está en un período dramático, y la llegada de este eclipse puede provocar gran frustración popular y muy posiblemente puede ser el detonante de dicha frustración que lleve a una situación crítica en Estados Unidos. Según la astróloga, la luna representa a la gente común, y el sol representa al líder. Entonces la luna bloquea al sol y las luces se apagan. Sin embargo, los efectos de este próximo eclipse podrían tardar en aparecer, según las afirmaciones de los astrólogos. Cabes cree que el impacto aparecerá durante los próximos 2 años, porque el eclipse tomará alrededor de 2 horas para cruzar el continente. Para un eclipse solar, los astrólogos interpretan cada hora como un año. El resultado podría ser la pérdida de un líder en cierto sentido, dice, ya sea literal o simbólica. Me parece muy posible que para el próximo año, estemos viendo que en realidad, Trump ya no esté en el cargo. En febrero, de Leaux-Molenaar escribió en su blog Archetypal Assets que considera significativo cómo el eclipse involucrará a Urano, de acuerdo con las cartas astrológicas. Ese planeta, escribió, interrumpe todo lo que toca. Provoca serios cambios en cualquier dirección y a gran escala. Y porque Urano tendrá influencia en aspectos cercanos al Marte natal de Trump, esto provocará una oleada de poder, provocando una crisis de algún tipo. No podemos saber de antemano si será para bien o para mal. Marjorie Orr, otra astróloga, señaló el pasado mes de noviembre, apenas 4 días después de las elecciones, que el eclipse de agosto es parte de lo que los científicos espaciales conocen como la serie Saros, que incluyó eclipses en 1909, 1927, 1945, 1963, 1981 y 1999. Orr señaló los grandes acontecimientos políticos que se produjeron en dichos años. El intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan, el asesinato del presidente John F. Kennedy, los ataques atómicos a Hiroshima y Nagasaki, la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt, un período de disturbios en Chicago que involucró bombardeos y un intento de asesinato del presidente William Taft. Por lo general, esta serie pone tensiones en las relaciones personales, induce decisiones apresuradas sobre la base de información falsa y se asocia con cansancio o problemas de salud. Ciertamente este eclipse presagia violencia de una forma u otra. La bloguera astróloga Eugene Johnson predijo en abril: este eclipse por sí mismo no sugiere que Estados Unidos esté en peligro inmediato por la guerra, pero nos alerta de que estemos preparados para algún tipo de evento significativo, quizás algo quebrantador en Estados Unidos. Señaló que la carta para el eclipse involucrará a Júpiter, Urano, Plutón y Neptuno. Puedo decir con seguridad que esta serie de eclipses marcará importantes desarrollos en el escenario mundial, debido a la alta preponderancia de los planetas externos involucrados. Cabes ha publicado, quizás el análisis más completo. Escribió que la posición del eclipse en relación con la estrella Aljaba tradicionalmente trae pérdidas y peligros, y que cuando se trata de un oficial militar, o un presidente, sugiere la posibilidad de un motín por parte de los soldados. Cabes destaca ciertas fechas que podrían resultar significativas: 10 de octubre, 21 de noviembre, 26 de noviembre y 17 a 19 de diciembre. Es posible que haya un problema de salud repentino que caiga sobre los hombros de Trump, sacándolo del salón oval. También es bastante razonable sospechar la expulsión, ya sea a través de canales oficiales, es decir, mediante una acusación o un impeachment, o un motín a puerta cerrada. Lo que podemos decir con seguridad razonable es que estas cartas, cuando se consideran adecuadamente, hacen que sea difícil imaginar que Trump tenga una navegación fluida por delante.
En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Donald Trump se cree que es legendario viajero del tiempo John Titor, y ahora los teóricos de la conspiración creen que hay pruebas fotográficas. Una extraña teoría pretende vincular al presidente estadounidense con el misterioso viajero del tiempo de 2036 que vino a advertir al planeta de una inminente guerra nuclear. Ahora una imagen ha surgido de un rayo golpeando Trump Tower en Chicago, que ha alimentado una increíble teoría de que Donald puede haber aprovechado esa energía para ejecutar una máquina del tiempo. Muchos dicen que Trump tenía vínculos con el Nikola Tesla, el científico loco que supuestamente desarrolló teorías de crackpot sobre cómo viajar a través del tiempo. La teoría del viaje del tiempo del científico fue ignorada en gran parte, y el tío John Trump de Donald Trump también afirmó que su trabajo no tenía nada de valor cuando fue acusado de examinarlo sin supervisión. Donald Trump es el tiempo que viaja John Titor relámpago revela imagen. El trabajo de Tesla se dedicó principalmente al aprovechamiento de la energía eléctrica y muchos creen que John Trump pudo haber encontrado planes para trabajar una máquina teórica del tiempo. Ahora una fotografía del relámpago que golpea la Torre del Triunfo en un día crucial durante la campaña de Donald ha alimentado la especulación que él era acertado en crear la máquina del tiempo de Tesla y alterar el curso de la elección. La extraña teoría que apareció recientemente en un foro de 4chan pretende ser una explicación convincente para la victoria de Donald Trump en las elecciones del año pasado. Dice que el tío John de Trump vio los planes de Tesla para una máquina del tiempo mientras investigaba su trabajo en 1943. Secrets. John Trump encontró los planes de Nikola Tesla para una máquina del tiempo. Tesla aparentemente exploró teorías fantásticas sobre energía libre, antigravedad e invisibilidad. Después de 3 días mirando las notas, John Trump publicó un informe diciendo que no había encontrado nada que no fuera especulativo, filosófico y algo promocional. Pero las tuercas de la conspiración demandaron el tío John de Trump, encontraron diseños para una máquina del tiempo que requiriera energía eléctrica. La teoría dice que John Trump entregó la información al presidente Donald Trump. En la noche de la nominación del Partido Republicano, cuando Trump fue confirmado como el republicano para postularse para presidente de los Estados Unidos, un rayo golpeó su torre en Chicago durante una tormenta. Misterio. John Titor dejó imágenes de su supuesta máquina de tiempo. Muchos alegaron en el foro de 4chan que esto demuestra que Trump aprovechó el poder de esta tormenta eléctrica y jugueteó con el tiempo en la noche que fue nominado el 15 de marzo de 2016. Tiempo viajando John Titor apareció en un foro en línea en 2000 y afirmó que proviene de un futuro devastado por los efectos de una guerra nuclear. También advirtió sobre los gobiernos corruptos y la guerra con ISIS antes de desaparecer repentinamente de internet. Algunos afirman que John Titor fue simplemente un engaño en línea, pero algunas de sus predicciones se hicieron realidad y hoy sus declaraciones siguen haciendo que la gente se pregunte, ¿Donald Trump es en realidad John Titor? Así, tiene totalmente sentido ahora. No, esto es una basura completa. Johnny de una manera u otra. El presidente de los Estados Unidos siempre menciona al hermano de su padre para razonar que su familia es de genes inteligentes. En concreto, su frase fetiche era, mi tío solía hablarme de lo nuclear antes de que lo nuclear fuera nuclear. Teniendo en cuenta que Donald, quien es hijo del hermano de John, Frederick Trump, nació en 1946, tras Hiroshima, Nagasaki o Alamogordo, la afirmación es controvertida. También dijo en un discurso reciente que su tío John le reveló hace 35 años los peligros que encerraban las armas nucleares. Esto es, a principios de los años 80. ¿Quién fue John Trump? En el obituario que le dedicó el New York Times en febrero de 1985, explican cómo John Trump empezó a interesarse por los experimentos de alto voltaje, en principio ideado con fines clínicos. Junto a Robert Van de Graaff, creó el primer generador de rayos X de 1.000.000 de voltios, algo que proporcionó años adicionales de vida a enfermos de cáncer de todo el mundo. Esto fue en los años 30 del siglo pasado. La guerra le absorbió y el tío de Trump centró su talento en desarrollar radares y dispositivos de onda corta. Tras el conflicto, siguió vinculado al MIT y publicando más de 80 artículos científicos. A lo largo de su vida recibió prácticamente todas las condecoraciones que un físico nuclear puede recibir, como una medalla nacional de ciencia o la medalla de su majestad, otorgada por entonces el rey de Inglaterra, Jorge VI. En alguna ocasión, Donald Trump ha mencionado a su tío como prueba de que porta los mismos genes que un brillante físico nuclear.
Por ejemplo, en esta entrevista con Anderson Cooper en CNN, dice: tuve un tío que fue al MIT, un profesor de primera. Dr. John Trump. Un genio. Es mi sangre. Soy inteligente. Grandes notas. Como realmente inteligente. Trump ha sacado de la chistera a su tío en muchas otras ocasiones, a veces para hablar de lo nuclear, otras para hablar de tecnología y otras, como cuando le preguntaron si seguiría usando un lenguaje tan procaz si llegaba a presidente. Mi tío, diría que mi tío fue una persona brillante, respondió Trump, estuvo 35 años en el MIT. Como gran científico e ingeniero, en realidad más que otra cosa, el Dr. John Trump, un gran tipo. Soy una persona inteligente. Entiendo lo que está pasando. Homo resumía muy bien un perfil que hicieron a John Trump en The New Yorker, en el universo retórico de su sobrino, el ingeniero del MIT funciona como un garantizador eugénico de inteligencia. Trump contra Tesla. Pese a que el republicano tiende a exagerar, cuando habla de su tío está en lo cierto. Una de sus anécdotas más conocidas, tuvo lugar en enero de 1943. Nikola Tesla acababa de morir en Nueva York y sus posesiones fueron reclamadas por la llamada Oficina de Custodia de la Propiedad Ajena, una institución que funcionó durante las dos guerras mundiales para, básicamente, saquear a lo que ellos consideraran enemigos de la patria. Semanas más tarde, el FBI tuvo que enfrentarse a los documentos de Tesla y adivinen a quién escogieron para interpretarlos. Tras examinar los documentos, John Trump llegó a la conclusión de que los pensamientos y esfuerzos de Tesla durante al menos los últimos 15 años fueron primariamente de un carácter especulativo, filosófico y de alguna manera promocional, pero sin embargo, no incluían principios o métodos nuevos, sólidos o factibles para llegar a esos resultados. Sí, puede que el tío de Trump contribuyera al ostracismo sufrido por el genial balcánico, pero sus contribuciones en el laboratorio de alto voltaje del MIT, en el desarrollo de aplicaciones de radar y onda corta, y en las pioneras radioterapias hacen muy comprensible que, en su obituario, el hoy presidente de Estados Unidos apenas ocupase una línea. Era hermano de Frederick C. Trump y el tío de Donald Trump, promotores inmobiliarios de Nueva York. Pero según esta teoría de la conspiración, el tío de Trump se adueñó de esta tecnología que puso a buen recaudo para su familia en algún lugar secreto. Lo cierto es que estos rayos que chocan en torres al más puro estilo Dr. Frankenstein no es la primera vez que ocurre, ya pasó con aquel famoso rayo del Vaticano. Tan solo unas horas después del anuncio del Papa Benedicto XVI de su renuncia, un rayo golpeó la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La imagen fue capturada por el fotógrafo Alessandro Di Meo. Benedicto XVI anunció su renuncia personalmente en latín el 11 de febrero del 2013. Como no el número 11 aparece de nuevo, el código canónico estipula que el sumo pontífice puede dimitir sin necesidad de aprobación alguna, la única condición es su libre voluntad. El pontificado de Benedicto XVI ha estado manchado por varios escándalos y controversias, incluso por nuevas acusaciones de abusos sexuales a menores por parte de algunos sacerdotes. La era satánica en la que estamos, que ya ni se molestan en ocultar. La cúpula de San Pedro diseñada por Miguel Ángel es la más alta del mundo. Tiene una altura de 136,57 metros desde el suelo hasta la parte superior de la cruz externa, y su diámetro es de 41,47 metros. Aquí cayó el famoso rayo. Ha sido como un rayo caído a cielo abierto, había expresado ayer el cardenal Angelo Sodano, titular del Colegio Cardenalicio, tras conocerse la renuncia del Papa Benedicto XVI. La frase hubiera pasado como una más del montón, si horas después no se produjera un hecho que muchos calificaron de premonitorio de un mensaje divino. Un rayo cayó sobre la Basílica de San Pedro. La fotografía del rayo tomada por Alessandro Di Meo, justo en el momento en que caía sobre la cúpula de la sede vaticana, recorrió el mundo y desató todo tipo de interpretaciones y comentarios. Expertos en estudios sobre el Vaticano, señalaron que las profecías de San Malaquías, la renuncia del Papa Benedicto XVI y el rayo caído sobre el Vaticano, justo en el día en que éste renunciaba, abonará el terreno para reflotar las teorías apocalípticas que señalan que el fin del mundo está cerca. A continuación, una de las publicaciones hechas por el sitio indagadores.wordpress.com, que consigna elementos que se conjugan en torno a la renuncia de Joseph Ratzinger a su papado, y las implicancias en el futuro.
El inesperado anuncio de Benedicto XVI de renunciar el 28 de febrero próximo hizo resurgir la famosa profecía de Malaquías, con la lista de 112 breves frases en latín que indicarían la misma cantidad de papas antes del fin del mundo. La profecía fue publicada en 1595 por el historiador benedictino Arnold de Wion en su obra Lignum Vitae, Ornamentum Decus Ecclesiae, el árbol de la vida, el ornamento y la gloria de la Iglesia. Wion atribuye la lista a San Malaquías, obispo de Armagh, Irlanda, en el siglo XII. Según la tradición, en 1139 Malaquías fue llamado a Roma por el Papa Inocencio II para recibir el palio obispal y en la ciudad eterna tuvo al parecer un sueño sobre los futuros pontífices. Malaquías contó la visión, con una larga secuencia de frases bastante oscuras, en un manuscrito titulado Propetia de Summis Pontificibus, profecía sobre los soberanos pontífices. En la lista se describen con pocas líneas los rasgos salientes de todos los papas a partir de Celestino II, electo en 1143. El manuscrito fue depositado en los archivos vaticanos, donde quedó olvidado hasta su redescubrimiento en 1590. Según algunas interpretaciones de esa lista, en la que Benedicto XVI es el penúltimo pontífice, la misma finalizará con un papa presentado como Petrus Romanus. El pontificado de Petrus Romanus, según la profecía, terminará con la destrucción de la ciudad de Roma y, probablemente, con el contemporáneo fin de la Iglesia y del mundo luego de la penosa muerte de Juan Pablo II. No hubo medio de comunicación que no difundiera entre sus reportes algún texto o imagen vinculada a las llamadas profecías de San Malaquías. En ellas, el santo de la Iglesia Católica entregó una lista de los futuros papas que gobernarían el Vaticano hasta el fin de los tiempos. En este contexto, el recientemente elegido Benedicto XVI sería para Malaquías y los estudiosos de sus textos proféticos, el penúltimo de los papas dentro del Vaticano. Su sucesor, para ellos, sería el papa del fin de los tiempos, el papa que tendrá que enfrentar los tiempos del Apocalipsis y luchar contra el propio hijo del demonio, el anticristo. Pero ¿cuán exactas son estas profecías? Para los investigadores, la exactitud de las frases de Malaquías resultan ser sorprendentes. Por ejemplo, tomando en cuenta a los tres últimos papas, Pablo VI, Juan Pablo y Juan Pablo II, el santo dio las siguientes frases: Flos florum, flor de las flores, para Pablo VI, medietate lunare, de la mitad de la luna, para Juan Pablo I, y de labore solis, de la labor del sol, a Juan Pablo II. En cuanto al primero, flor de las flores, resulta curioso que el escudo de armas de este papa presentaba 3 flores de lis, considerada la flor de las flores, y por si esto fuera poco, Pablo VI era nativo de Florencia, cuyo símbolo también es este tipo de flor. Por su parte, la frase referente a Juan Pablo I, de la mitad de la luna, muchos dan cuenta que esta frase quizás se debió a su corto periodo en el Vaticano, pues duró solo 33 días en el poder. Otros, sin embargo, van más allá, y consideran el lugar del nacimiento de Pontífice Belluna, Luna Bella, y su nombre original, Albino Luciani, luz blanca o luz lunar, como referencias claras de la profecía. Por último, Juan Pablo II, considerado por Malaquías como de la labor del sol, muchos aseguran que esta frase se refiere a su incansable labor alrededor del mundo, aunque otros afirman que esto se debe principalmente a que Farol Wojtyla nació un día de eclipse y murió otro día de eclipse. Asimismo, el Papa actual, Benedicto XVI, tiene consigo la frase de Gloria Olivae, de la gloria del olivo. Muchos afirman que esta predicción se debe a que Benedicto pertenece a la orden benedictina, quienes reciben el apelativo de olivetanos. Así también, se dice que Benedicto nació un sábado de gloria, el último sábado antes de Semana Santa, por la cual se realiza la Cuaresma, que se inicia el Domingo de Ramos, de Olivo. El último papa. Para aquellos que consideran como ciertas estas profecías, no cabe duda que el último de los papas sería el que sustituya a Benedicto XVI. Ese último papa es llamado Petrus Romanus, es decir, Pedro el Romano. Su importancia es tal que San Malaquías escribe sobre él una frase que hasta el momento es materia de discusión por muchos investigadores y especialistas. Sea como fuere, para muchos esta profecía está próxima a cumplirse, sobre todo al tomar en cuenta otras profecías como las profecías mayas, en donde afirman que el mundo cambiará o terminará el 21 de diciembre del 2012, y la renuncia del actual Papa Benedicto XVI. Las posibilidades de conocer el verdadero significado de las premoniciones de San Malaquías estarían próximas
próximas a revelarse. Michel de Notre Dame, o mejor conocido como Nostradamus, es uno de los más nombrados autores de profecías y eventos futuros. El francés ha sido estudiado por diversos especialistas, y sus profecías, lejos de ser acertadas, han sido interpretadas de algún modo que hacen pensar que todo lo que aquel médico escribió o predijo se hace realidad. En su época hizo predicciones acerca de muertes de reyes de sus tiempos o algunas figuras importantes de aquellos días. Se dice que Nostradamus acertó en sus visiones desde la llegada de Hitler, a quien mencionó como Isler, ataques al papado como el supuesto asesinato de Juan I, quien solo estuvo 33 días como sumo pontífice, así como los atentados a Juan Pablo II y su pontificado de nobleza y paz. Nostradamus menciona como una señal del inicio del fin de los tiempos a un rey negro. Del mismo modo que San Malaquías profetizó sobre los papas, y después de una visita a Roma tuvo una visión que le reveló 111 frases en latín con las cuales serían identificados los 111 papas que gobernarían la Iglesia Católica hasta el fin de los tiempos. Cada uno de estos lemas se refiere a la esencia de los papas, al origen o destino de los mismos. Juan XXIII, el papa número 107 de la lista profética, es identificado con la frase pastor et nauta, en español pastor y navegante, quien antes de ser nombrado sumo pontífice era patriarca de Venecia, una ciudad marítima. Benedicto XVI, quien renunciara a su cargo el día de hoy a las 3 de la tarde hora de Roma, es identificado en la profecía de Malaquías como el papa 111, el último de la lista, y al que le pertenece la frase de Gloria Olivae, o la gloria de los olivos. Algunos aseguran que se refiere al natalicio de Joseph Ratzinger, pues nació un sábado de gloria, último sábado de Semana Santa, con lo que se inicia la cuaresma en el Domingo de Ramos, de Olivo. Sin embargo, hay quien afirma que se trata del nombre que eligió como papa, Benedicto, que se refiere a la curia benedictina, que tiene como símbolo el olivo. También aseguran que el lema solo señala la labor que tendrá Benedicto XVI, en busca de la paz. La lista termina aquí, y el final del escrito de Malaquías termina con una escalofriante frase de un papa sin número, al cual le llama Pedro el Romano. Durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Tras lo cual, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Fin. Pedro el Romano podría ser, según los intérpretes de este escrito, el último papa antes de la caída de la Iglesia Católica. Lo cierto es que la profecía no señala exactamente el fin del mundo o el fin del catolicismo. Si se empata esta visión de San Malaquías con el escrito del Apocalipsis de Nostradamus, al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos, y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Podríamos fijar que un rey negro sería quien llevaría a la muerte y destrucción a la humanidad, y que si bien se ha pensado en la posible coincidencia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, primer presidente de color de la nación más poderosa del mundo, los historiadores indican que aquel rey vendrá de la Santa Sede, y que la imagen de Pedro el Romano sería de un papa aterrador que engañará y traicionará a su nunciatura, fieles y a toda la Iglesia Católica. El rumor o mito de un papa de color es y será más fuerte de aquí al 1 de marzo que se elija al nuevo gobernante de la Iglesia Católica. El cardenal nigeriano Francis Arinze y el jefe de la Oficina de Justicia y Paz del Vaticano, el ganés Peter Turkson, son serios y fuertes candidatos a ocupar el puesto que hoy ha dejado libre Benedicto XVI. La historia del Papa Negro y las profecías de Nostradamus y San Malaquías serán tema de discusión y polémica, más aún si uno de estos cardenales toma el poder de la religión más fuerte y emblemática del mundo. Sumado a coincidencias, sucesos extraños, un rayo pega en la Basílica de San Pedro tras la renuncia del Papa. Imagínate esto: un laboratorio lleno de matraces burbujeantes en algún rincón de una mansión embrujada en un páramo desierto. Hay una tormenta, claro, y un cuerpo enorme tendido sobre una losa. Cae un rayo y ¡boom! El cuerpo sobre la losa se levanta de repente y mira con rabia a su creador. No es muy dramático, ¿cierto? La mayoría de la parafernalia que asociamos con Frankenstein y su monstruo es una creación de la película de 1932. Pero eso no significa que esta escena no sea importante. Hoy en día casi siempre que leemos la frase chispa de la vida nos hace pensar que representa a la electricidad, porque resulta que la electricidad es lo que hace que funcione el corazón humano. En 1771, un hombre llamado Luigi Galvani descubrió que la electricidad podía hacer que las ancas de una rana se crisparan. ¿Raro? Sí. Además, es un excelente combustible para sostener un largo debate. ¿Somos solo cuerpos o hay algo más en nosotros?
La chispa de la vida que nos hace funcionar es solo electricidad o algo no material y no es científico como podría ser el alma. ¿Puede una chispa devolver la vida a los muertos o la vida verdadera requiere algo más allá de lo material? Los Illuminatis saben muy bien de todo esto. Por eso lo del Dr. Frankenstein y su rayo es un viaje a lo desconocido usado en los viajes del tiempo. La invención, debe admitirse humildemente, no consiste en crear a partir del vacío, sino del caos. Los materiales deben, en primer lugar, ser suministrados. Puede dar forma a oscuras, informes sustancias, pero no puede crear la sustancia misma. Prólogo a la tercera edición de Frankenstein o el moderno Prometeo, 1831. Un nuevo prototipo de máquina del tiempo que, en vez de objetos masivos, utiliza energía luminosa en forma de rayos láser para curvar el tiempo, ha sido ideada por el físico de la Universidad de Connecticut, Ronald Mallet. Ha utilizado ecuaciones basadas en las teorías de la relatividad de Einstein para observar la curvatura del tiempo a través de un rayo de luz circulante obtenido por medio de una disposición de espejos e instrumentos ópticos. Aunque su equipo aún necesita fondos para el proyecto, Mallet calcula que este método permitirá que el ser humano viaje en el tiempo quizá antes de un siglo. Yo creo que esta tecnología ya la inventó Nikola Tesla, el famoso rayo de la muerte también usado para viajes en el tiempo. Y aquí volvemos al principio del video, tienen los trunks de esta tecnología, de los archivos secretos de Tesla. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.